Claudia, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Me alegro de que esté todo bien, podemos decir, de alguna en forma, este marco, protocolarmente. ¿no? Sí, protocolar, totalmente. Protocolarmente. Claudia, ¿qué balance se puede hacer cuando han transcurrido ya la mayoría de los meses de este año, cuando estamos llegando ya a un final de ciclo electivo, como lo dijimos, con una paritaria bastante agitada? ¿Qué balance se puede hacer desde la banca de diputada, pero también desde la experiencia de ministra de Educación? Bueno, la verdad que un año complejo, ¿no? Esperábamos otra cosa, porque ya el tránsito por la pandemia fue terriblemente complejo para las escuelas, para la familia, para los chicos, para todos. Realmente fue muy complicado. El tema de la virtualidad, de los grupos, bueno, todos se acordarán de lo que pasamos en ese periodo. Y la verdad que esperábamos que este año fuera el año de recuperación, de poder afianzar algunos aprendizajes, de poder tomar esas trayectorias educativas que fueron más frágiles, más lábiles, más discontinuas, de retomar a los chicos que habían perdido la escolarización o directamente por el abandono escolar. Y fue difícil este año también. Creo que centralmente fue la falta de comunicación y diálogo fluido entre los docentes y el Ministerio de Educación. Y esa falta de diálogo llevó también a esta paritaria compleja. Al margen de lo económico, que por supuesto es central, ¿no? Porque estamos hablando, vos hablabas recién, de los porcentajes de la inflación, de lo que se viene con las prepagas, de lo que se viene, bueno, lo que vemos todos los días en el supermercado. Ese es un punto central. Pero también creo que se podía haber minimizado un poco eso si el diálogo hubiera sido más fluido y si otras condiciones de trabajo docente se hubieran tenido en cuenta. Y la verdad que no fue así. Por ejemplo, cambios que llegan a través de circulares sin un diálogo previo. Cambios estructurales, ¿no? Cambio en la repitencia, cambios de las modalidades de cursado, cambios, incluso yo estuve reunida con varias organizaciones de padres de niños y niñas con discapacidad. Bueno, ellos también están planteando la falta de diálogo y las dificultades de insertar y tener realmente una continuidad de los chicos en las escuelas cuando estos están con alguna discapacidad. Bueno, así podríamos nombrar un montón de cosas. En ese sentido, me parece que eso dificultó también la paritaria, porque hay malestar en los docentes, malestar en los directivos de las escuelas, y eso generó, bueno, esto, que finalmente se aceptó, pero se aceptó tras también a regañadientes, tras un proceso muy coercitivo que no se había dado en Santa Fe, que es retener el sueldo, retener una parte del sueldo de los docentes. Eso es grave, ¿no? Y bueno, fue un poco la coerción para que después se aceptara finalmente la propuesta. Bueno, esperemos que se normalice, uno siempre apuesta a que las cosas se superen, se normalicen y finalmente tengamos el año que viene un ciclo lectivo que pueda recuperar todo lo que perdimos. El acuerdo paritario final que cerró el gobierno provincial con el sector de los docentes, en el marco de la comparación con otras provincias o con las provincias más o menos parecidas a Santa Fe, ¿es bueno, es malo, es parecido? Está en el promedio de lo que se estuvo cerrando en otras provincias, pero la verdad que tienen razón los docentes que está lejos de algunos acuerdos de otros gremios, ¿no? Después de ese acuerdo, que estuvo alrededor del 70 y pico %, vimos que hubo acuerdos superiores en los bancarios, bueno, ahora se está discutiendo el de camioneros y de tantos otros gremios, que obviamente tienen otra fuerza. Sí. También depende de la fuerza del gremio sí, claramente, que pueda llegar a un mejor acuerdo salarial. Bancarios, aceiteros, petroleros, camioneros, son gremios que tienen un poder de fuego. Pero los representados son infinitamente menor también, y la patronal es privada. Exactamente, eso tiene mucho que ver, pero también está en el marco de cuánto valor le damos a la educación. Finalmente yo creo que es eso. Por supuesto, ¿no? Sí. ¿Qué valor le damos a la educación? En ese marco, ¿qué valor le damos al salario docente? En otros países hay una profesionalización muy alta del sector docente y por lo tanto hay salarios acordes a esa profesionalización y eso termina impactando en la calidad educativa, en la retención de los estudiantes, en tener en definitiva
una perspectiva mejor para la educación que hoy lamentablemente no la estamos viendo y que hay que hacer un gran esfuerzo para revertir eso. Vos decías recién que hubo situaciones sin consultas vía circulares o resoluciones internas, como el retorno a las escuelas, vía protocolo con burbujas, vinculado a las escuelas especiales. ¿A qué lo atribuís a eso? ¿A una deliberada intención del voy, lo hago y después veo qué ocurre? ¿Lo atribuís a la informalidad de la gestión? ¿A qué me importa poco, digamos, si los otros están de acuerdo o no? ¿A qué se lo atribuís? Yo creo que es una metodología política, una metodología de gestión política, ¿no? Hay quienes apostamos al diálogo y a la construcción más participativa. Bueno, recordemos todos los gobiernos del Frente Progresista basados en asambleas ciudadanas, donde se generaban proyectos, esos proyectos se concretaban un poco de acuerdo a las propuestas de la gente y se elaboraban colectivamente. Hoy hay una forma de gestión política totalmente distinta. Es una bajada de línea, una circular, y se hace esto porque es lo que se define que hay que hacer. No está ni bien ni mal, es otra forma de hacer una gestión política. Nosotros creemos, sí, desde el progresismo, que la gestión participativa genera un involucramiento de la comunidad que en definitiva termina avalando esos nuevos desarrollos, esas nuevas propuestas, esos nuevos programas. Si no, bueno, pasa lo que suele pasar, ¿no? Que queda en una circular y que uno ve que efectivamente en las escuelas se hace lo que define el directivo y no tan estrictamente lo que baja como una circular del ministerio, porque la potestad finalmente es del directivo y del docente que está frente al curso, que puede determinar qué hace ese día con sus estudiantes. ¿Te referís a las medidas de fuerza? ¿A eso? No, me refiero a lo que pasa finalmente en educación. Lo que pasa finalmente en educación pasa en la escuela, claro, sí. Y pasa en el aula. Y si uno no puede involucrar a la comunidad en un programa, en una definición política, bueno, en definitiva, no pasa. Ese retorno no se da, claro. Exacto, no pasa lo que se está definiendo, pasa otra cosa. ¿Te queda algo sobre el tema de educación, Héctor? No, pensaba que en pandemia se tuvo un rol casi de vocería en la cuestión de docencia, en la cuestión de los cuidados, en las cuestiones de la vacunación y de la información. La ex ministra de Salud de la provincia, ayúdame, Andrea Uboldi. Y ahí sí hubo una interesante amalgama, ¿no? de distintas fuerzas políticas frente a un enemigo potente, fuerte. ¿Por qué no se pudo replicar, crees, ese ejemplo? Bueno, que después cuando terminó el proceso de pandemia, Andrea empezó a hacer crítica de vuelta, no es que dejó de serlo, lo seguía haciendo, pero entendía que había algo más relevante, que era el de ser vocera, de este grupo de expertos y todo lo que ya sabemos. Pero ¿por qué no crees que no se puede lograr esto como política estatal para la educación, para la seguridad, para la salud? Sí, la verdad que no se dio en ningún otro ministerio, ¿no? Salud inmediatamente convocó a un comité de expertos, exministros de salud, y creo que fue absolutamente productivo, porque había propuestas, se intercambiaban experiencias, y en ese sentido creo que es lo que tendría que haber pasado en otros ministerios. No sé por qué no se dio, no puedo dar esa respuesta, pero la verdad que no se dio en ningún otro, ni siquiera una buena transición en su momento, ¿no? Prepandemia, que yo considero que es fundamental, porque una política de Estado solo se sostiene cuando hay una buena transición, cuando, por supuesto, hay diferencias y se pueden cambiar un montón de cosas, pero sí hay que respetar algunas cosas que de alguna manera dieron resultados, impactaron en la comunidad, y en todo caso mejorarlas, profundizarlas o cambiarlas por otras mejores. La verdad que en ningún otro ministerio se pudo ver eso, excepto ya, digo, esa gestión durante la pandemia en salud.
Claudia, hay un proyecto que se está debatiendo, o varios, pero tiene que ver específicamente con la ley de salud. Estás impulsando uno de estos textos. ¿Qué nos podés decir? Bueno, la verdad que ahí sí volvimos a hacer un proceso participativo, ¿no? Hicimos 6 foros regionales en toda la provincia, la gente aportó muchas ideas para una ley de salud santafesina que yo creo que hace mucha falta, como la ley de educación, que sigue frenada en el Senado, esto también hay que decirlo. Son leyes básicas, son leyes que dan un marco para poder generar esto que decimos, las políticas que trascienden los gobiernos, las políticas de Estado, donde hay pilares sustanciales que se pueden sostener en el tiempo. Los cambios en estos grandes temas son a largo plazo, nunca se pueden hacer en una sola gestión, claro, o en 2. Nadie dice a partir de mañana el sistema de salud será distinto. Exactamente, entonces es muy importante que estas leyes se aprueben. Ya salió de la Comisión de Salud de Diputados, es probable que este año se apruebe en diputados y también, bueno, esperamos que el Senado tome estas grandes leyes, son fundamentales para la provincia. Sería muy deseable que esto que son los derechos básicos de un ciudadano, salud y educación, además de, por supuesto, seguridad y otras tantas cosas que hoy nos están afectando, bueno, que realmente puedan salir de la provincia. Somos la única provincia que no tiene ley de educación en toda la Argentina. ¿Mendoza tiene ley de educación autorizada? Ya también? todas tienen ley de educación, menos Santa Fe, que se viene rigiendo por una ley que tiene 73 años. Sí, cambió un poquito la escuela. Cambió un poquitito la cosa. Claro. Y bueno, salud también es indispensable tener una ley. Así que bueno, ¿Está vamos a seguir vinculado batallando. al proyecto SUS de Capielo en su momento, el Sistema Único de Salud? Exactamente, lo trabajamos con Capielo, con Antonio Bonfatti, que también había presentado un proyecto en la legislatura anterior. La primera propuesta la hizo Alicia Gutiérrez, también cuando fue legisladora. Fuimos tomando todos estos antecedentes y le fuimos incorporando algunas ideas más innovadoras, si se quiere, sobre el sistema de salud, más la propuesta de la ciudadanía que dio lugar a un capítulo entero, o sea que fue muy, muy enriquecedor hablar con la gente. Recién mencionabas, Claudia, una palabra y te quiero pedir una reflexión final como pregunta final. Mencionabas la palabra progresismo y Mauricio Macri hace pocos días tuvo un párrafo y dijo, ¿dónde están las prioridades? No me van a correr con el progresismo, ningún progresista me va a correr. ¿Qué reflexión te merece, bueno, la palabra del expresidente en ese plano específicamente? Bueno, obviamente tiene una mirada totalmente diferente, ¿no? A la progresista, su gestión lo demostró, sus propuestas a futuro, que son incluso más duras, más restrictivas en los derechos básicos de las personas, como hablábamos recién. Él habla de privatizar todo, por ejemplo, de que no tenga ningún rol el Estado, y los progresistas pensamos todo lo contrario, que el Estado tiene que tener un rol. Si queremos generar un piso mínimo de igualdad en un país empobrecido y en un país donde la desigualdad y la pobreza se va incrementando. Entonces, bueno, el rol del Estado es básico para eso. Y la verdad que estamos en el pensamiento absolutamente contrario. Lo podemos correr, no correr, no es el problema. El problema es qué piensa uno, qué ideas, qué propuestas tiene uno, y qué ideas y qué propuestas tiene otro para esta Argentina que ya viene sufriendo bastante. Me la deja picando, yo sé que tenemos re poco tiempo. ¿Y hay margen para sumarse a un frente con ese espacio que piensa totalmente diferente al progresismo? Para no dar tantas vueltas, ¿te plegarías a un frente de frente que estén los futuros privatistas de toda la cosa pública? No, la verdad que no. Yo creo que hay que volver a generar en Santa Fe un frente que apunte al progresismo. Que se llame como se llame, no todos los nombres pueden cambiar, sí. Pero sí tiene que respaldar y fortalecer y por supuesto sumar ideas progresistas. Yo creo que en este sentido hay una gran diferencia con el famoso frente de frente que sale en los medios de comunicación, y para mí lo que hay que generar es seguir apostando a estas ideas totalmente distintas que han hecho una construcción importante en Santa Fe y que tienen que volver a hacerla. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.